Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Fabián aquí al cabo de algunas semanas de ausencia en el canal por una serie de razones, trabajo, imposibilidad de hacer un video con el tiempo, con la paciencia para poder sentarse a hacer el video, luego editarlo, etc. No he tenido tiempo, la verdad, y lamento no haber estado en este tiempo, pero bueno, retomamos un poco el tema con algunas novedades y con la idea también de dar quizá respuesta desde mi punto de vista a alguna pregunta que me hace algún amigo suscriptor del canal. Pero antes que nada quería compartir con ustedes dos cosas interesantes, y es que al cabo de algún tiempo, casi 3 meses, de haber hecho una orden pequeña de tabacos para mezclar, básicamente, se me ocurrió, quería comprar algo de perique de Virginia solo para tener una suficiente cantidad y empezar a experimentar por mi propia mano, digamos así, mezclas con las cuales yo pudiera sentirme a gusto. Y para eso hice una orden muy pequeña, un par de onzas, una de una y otra de otra, para empezar a probar de perique y de Virginias puros de la casa McClellan. Bueno, dentro de este paquete me ha llegado este tabaco. Siempre la luz es un poco molesta y no se puede ver bien, que es este Freiburg and Dreyer, que es un Virginia, es un plug, se llama Cut Virginia Plug, que es en realidad un flake de Virginia solo, que no lo he probado y voy a abrirlo ahora para fumarlo con ustedes mientras conversamos, darles mi primera impresión de lo que es este tabaco, a pesar de que, claro, queda pendiente una revisión, por ejemplo, de Stonehenge Flake, que ya la voy a hacer porque prácticamente he terminado una lata y es un tabaco que me encanta, que haré la próxima revisión, y luego Red Carpet de Cornell & Diehl. Pero ahora me dio curiosidad de abrir esta lata y fumarla con ustedes en esta pipa, que también es nueva adquisición, que es una Peterson Derry, una pipa que también demoró lo suyo en llegar. Es una pipa bonita, de gama media de la Peterson, no es nada demasiado fancy ni muy costosa tampoco. Que lo que me gusta es que siendo una boquilla de acrílico, tiene una apariencia muy atractiva, es muy bonita, y el rusticado también me encantó. Entonces, bueno, voy a estar fumando, he fumado un par de veces nada más con esta pipa, y vamos a fumar Cut Virginia Plug de Freiburg and Dreyer para conversar de algunas cosas. La pregunta concretamente es, fue, ¿qué relación tienen los que fuman pipa con los puros o viceversa, y qué relación hay entre los dos mundos? Es una pregunta muy interesante para poderla desarrollar, y lo voy a hacer desde mi punto de vista, mi humilde criterio frente al tema. Yo, que no soy un experto en temas de puros, ni tampoco de pipas, pero que soy un entusiasta en todo caso, y que ya, bueno, fumando pipa tengo algunos años y recién ahora comenzando a fumar puros. ¿Cómo lo veo yo y cómo interpreto y qué es lo que yo percibo de la gente que está involucrada tanto en el mundo de la pipa como en el mundo de los puros, y inclusive más allá, de la gente que incorpora o que convive con los dos mundos de manera simultánea o de manera aleatoria, fumándose un puro una vez, una pipa por aquí, un puro por allá, etcétera. Que hay muchos amigos pipa fumadores, son entusiastas de los puros, y muchos entusiastas o expertos o fumadores de puros de antaño también fuman de vez en cuando una pipa, de modo que hay una relación desde mi punto de vista bastante estrecha. Pero para poder conversar de esto, que me parece un tema muy bonito, voy a cargar esta pipa, pero quiero primero abrirlo ya lo había abierto para tener
aroma de lo que es este tabaco. Bueno, es un tabaco que viene con su papel encerado, típico, así como vienen los de la casa Thornhill, por ejemplo. Viene con esta tapita de cartón. Y la apariencia del tabaco es bastante atractiva, es un flake un poco, no demasiado, ¿cómo se llama?, estructurado, digamos. He tratado de sacar, por ejemplo, un flake, pero se deshace con toda facilidad. Es un flake que, por lo visto, se va a desmenuzar muy fácil, como pueden ver ustedes. Un flake que tiene un color dorado, castaño. Dice la descripción de este tabaco que son virginias rojos y brillantes en corte flake, que tiene un ligero topping de cítrico y de vainilla. Yo no lo percibo, la verdad. Ciertamente tiene un carácter dulce al aroma. La presentación es muy atractiva, como pueden ustedes ver. Toques dorados, castaños, algo más rubio, alguno que otro un poquito más oscuro, pero muy ligeramente perceptible, es decir, o muy brevemente perceptible, y en muy poquitos flakes. La tónica general, digamos, es estos flakes de color castaño, dorado y brillante, ¿no? Como se puede ver. Me gustó mucho la apariencia, creo que va a ser una buena fumada. Es un Virginia puro, no tiene ningún otro condimento. Se habla en Tobacco Reviews, en la página web de Tobacco Reviews, que tiene un añadido de aroma cítrico o de vainilla, al menos al primer olfato en seco. Yo no lo percibo. Vamos a ver si cargándolo y ya fumándolo se puede percibir esas características, digamos así, aromáticas o de aromas añadidos, que, como digo, pues hasta ahora no lo percibo. Viene en lata de 50 gramos o 1.75 onzas. Se han hecho buenos comentarios de este tabaco, así que presumo yo que puede ser una buena opción. Y además que lo compré porque, siendo un Virginia puro, tener las opciones de estos Virginias para poderlos usar como condimento en la mezcla con perique, por ejemplo, o con orientales, y hacer mezclas personales, me parece interesante. Entonces, bueno, voy a cargarlo en la pipa, voy a ver y les contaré qué experiencia tengo al desmenuzarlo, al cargarlo, y dar un poco también mis apreciaciones sobre cómo se comporta el tabaco antes de encenderse. Ya estoy con ustedes. Bueno, he desmenuzado ya un flake de estos que vienen en esta lata de Freiburg & Dreyer, de Cut Virginia Plug, y como pueden ver, pues ya está, digamos que desmenuzado, un poquito grueso. Es bastante fácil de desmenuzarse. Yo diría que la humedad es absolutamente perfecta para poder cargar y fumar. Aparentemente viene muy empacado, pero al momento de soltarlo se desmenuza muy bien, y yo diría que está en este momento en el estado justo como para cargar y fumar. Así que voy a cargarlo. Muy interesante, muy suave, no, digamos que no es un Virginia que tenga demasiada robustez, demasiado cuerpo. No siento un añadido dulce, realmente, al menos no lo logro identificar. En estas primeras caladas como digo, pues es un tabaco bastante suave. Eso sí, mucho sabor, tiene un sabor muy agradable. Me parece que los Virginias que constituyen este tabaco son de muy buena calidad. Una reminiscencia más que de vainilla, de miel.
una nota ambiente muy agradable, muy agradable. Nada fuerte, nada cargante. Me gusta mucho este tabaco. Gentil en la exhalación retronasal, no pica, no arde, no quema, no pellizca. Bueno, decía yo que esta pregunta que me hizo una amiga del canal iba referida a qué relación hay entre los fumadores de pipa y los fumadores de puros. Digamos o acordemos que el tabaco de pipa y el tabaco de puro, el cigarro, están ambos mundos, digamos así, dentro de una misma lógica, que es la de generar humo, desde ese punto de vista, ¿no? Y yo diría que forma parte también de ese acervo cultural que la humanidad ha mantenido desde hace muchos años. Probablemente justamente ese romanticismo que envuelve tanto al mundo de la pipa como del puro lo hace en muchos casos muy atractivo para mucha gente, y en otros casos incluso puede ser que sea precisamente eso, el hecho de, no sé, pues de tener esa reminiscencia o ese halo de antigüedad, o de lo que hace que mucha gente lo rechace, gente más moderna, más digamos así, más de vanguardia, ya sea porque piensa que fumar no es sano por un lado, o por otro lado porque son arquetipos de la antigüedad o de épocas pasadas. Es precisamente que mucha gente denosta estos mundos sobre esa base. Sin embargo, yo creo que se ha visto en los últimos años que más gente joven fuma en pipa. Yo diría que probablemente desde hace muchísimos años no se ha visto tanta gente joven motivada e incentivada por el mundo de la pipa como la hay ahora. Y igualmente yo diría que con el tema de los puros, hay mucha gente joven dedicada no solamente a fumar puros, sino a elaborar puros, y que han marcado la tendencia de esa nueva concepción del puro que se aparta de lo cubano o de lo cubanesco para dar cabida a otras tendencias que son prometedoras dentro del mundo del cigarro o de los puros. Recordemos que desde el embargo, desde que Estados Unidos bloqueó la mayor parte de iniciativas comerciales de la isla del Caribe, prácticamente con eso se vio afectado y gravemente la producción y exportación de puros, o bueno, por lo menos la exportación de puros al país del norte. Y con lo cual, pues, ese mercado se vio también afectado por la escasez del producto cuando empezaron los embargos y empezaron los castigos comerciales y los bloqueos. Esto dio como consecuencia que mucha gente que vivía de elaborar puros en la isla de Cuba tuviera que emigrar a otro lado para poder vivir, pensando justamente en que el cliente natural número uno para ese mundo de puros es el gran país americano por su inmensa cantidad de consumidores, y tomaron la decisión entonces de abrir esos mercados en otros países, o esa iniciativa en otros países. Y como consecuencia de eso, desde hace muchos años, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, México y ahora mismo Ecuador también se han convertido en productores de tabaco para puro, y han creado, prácticamente han movido ese imperio hacia otras latitudes de Centroamérica, Nicaragua, como digo, Honduras, República Dominicana, donde se producen excelentes puros. Entonces, dentro de ese ámbito, pues, como decía, hay gente joven
que son auténticos maestros mezcladores de hojas de puro, que están muy metidos en esto y lideran ellos esta nueva tendencia de la producción de puros y de cigarros en el mundo. Entonces, esto era un poco por el tema de la concepción mental de que tanto cigarros como pipas son parte del pasado, son de los viejos, son de los antiguos, son de... No, yo diría que no. Hay mucha gente antigua que sigue fumando pipa en Europa, en Estados Unidos, pero también hay mucha gente joven. Y mucha gente joven, como digo, pues está alineada en esa nueva tendencia a producir nuevos tipos de pipa, nuevos tabacos de pipa, nuevos puros, nuevas mezclas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, volviendo al tema de si eso no es o son mundos similares, yo, para mi criterio, son mundos similares. Y es más, diría que comparten un cierto nicho que no es solamente el hecho de fumar como tal, sino comparten un nicho de exclusividad y de un concepto distinto de hacer humo. No es fumarse un cigarrillo, no es vapear con estos aparatos que hay ahora, ¿no? Estos vapers que todo el mundo anda teniendo en la boca y que es generar vapor con nicotina, que finalmente es igual de dañino que probablemente fumarse un cigarrillo o fumarse finalmente una pipa o un puro, ¿no? Que no son saludables, sabemos que no lo son, pero en todo caso pues son, digamos que son, eso sí, el cigarrillo, la pipa y el puro son mundos totalmente distintos, no tienen nada que ver, no se asemejan entre sí, salvo por el hecho de generar humo y nada más. Yo, como dije, desde hace muy poco tiempo estoy involucrado en el tema de los puros, pero siempre he visto y he compartido con gente amiga, tanto en el YouTube como en el Facebook, de gente de todas las edades que fuma pipa y que fuma puros. Mi padre, sin ir más lejos, él fumaba pipa y también fumaba puros. Recuerdo muy claramente que tenía un grupo de amigos con los que alternaban pipas y puros en casa o en distintos otros sitios. Y claro, yo creo que esa es una tendencia como que natural de vincularse unos con otros precisamente por la afinidad y no solamente por el hecho de, como digo, pues fumar, sino de compartir. Tanto dentro del puro como dentro del mundo de la pipa, sus cultores persiguen intereses distintos desde el punto de vista cultural, político, histórico, artístico en general. Y yo creo que esos mundos rodean o están rodeados por una serie de incentivos intelectuales que son, por ejemplo, los que a mí me llaman mucho la atención. El grupo de gente con la que fumamos pipas y puros en el Quito Pipa Club es gente con la que nos reunimos a conversar de todo. Hablamos de política, hablamos de historia, hablamos de geografía, hablamos de la problemática mundial, se habla de literatura, de libros leídos, de libros por leer, etc. Hay una serie de alicientes que van mucho más allá del ponerse el tabaco o la pipa en la boca, o el puro o la pipa en la boca. Entonces creo yo que es un medio para poder conocer gente y para poder hablar y conversar, dialogar y enriquecerse de lo que una charla tan interesante como con las temáticas que hablo puede aportar. Entonces, en mi criterio, si bien en las formas pueden ser distintos, yo sin duda alguna pienso que el rito de la pipa, de limpiarla, de cuidarla, de atesorarla, de inclusive de coleccionarla, si fuera el caso, que hay mucha gente que es coleccionista de pipas y no fuma sus pipas. Difícilmente hay coleccionistas de puros que no fumen los puros, pero en cuanto a las pipas sí. Hay gente que tiene colecciones enormes de muchísimo dinero en pipas, pero que nunca se ha fumado una pipa, sino que simplemente son objetos de colección
que son para guardarlos en la colección personal o intercambiar con otras piezas un poco extrañas, raras, exóticas, etc. Pero en general, digamos, quien tiene pipas en su casa normalmente uno sabe que es para fumarlas. Y al hecho de fumar en pipa o al hecho de fumarse un puro, como dije hace un momento, se le añade todo lo que está en el entorno, todo lo que aporta culturalmente hablando, y también, ¿por qué no?, en la relación humana, que es lo que yo decía antes y no me canso de resaltar. Este es un mundo, el de la pipa me refiero, y también el del puro, que invita a hacer amistades, invita a atesorar amistades, y puesto que es un tema que normalmente está vinculado con materias profundas de análisis o de conversación, las amistades que se crean también tienden a ser profundas, y para mí eso es muy valioso y es enriquecedor al máximo. Si a eso le ponemos que este mundo de los pipa fumadores es por norma increíblemente solidario, que está siempre ahí en toda causa de crisis, tanto de gente allegada como de grupos humanos, como de situaciones complejas que pasan en el mundo, siempre preocupada, siempre atenta a lo que pasa, amante y amiga de sentir que uno es hermano del otro y que no hay diferencias ni raciales, ni de religiones, ni de nada que pueda ser un objeto para vincularse humanamente y para estrechar los lazos de amistad y de hermandad. Para mí eso es el mundo de la pipa. ¿Y qué decir con respecto al mundo del puro? Yo creo que va por ahí. No soy un experto, no hemos creado un grupo específico para el tema de los puros, pero yo pienso que estos grupos se mueven de la misma forma, ¿no? La gente que se junta a fumar un puro, es difícil fumarse un puro donde uno se puede echar fácilmente 1 o 2 horas fumando un puro de mediano tamaño y hacerlo solo. Es mucho más interesante, más divertido, más enriquecedor hacerlo en compañía, al igual que la pipa. ¿La pipa se puede fumar solo? Sí. ¿Se puede fumar un puro solo? Sí, también. Pero es mucho más agradable fumarlo en compañía y en diálogo. Entonces, en ese sentido, creo que el factor de unión o el factor común entre estos dos mundos tan particulares es ese justamente, ¿no? Que genera la vinculación entre las personas. Y eso es lo bonito de esto, como digo, ¿no? Volviendo a este tabaco, me parece que de alguna manera la descripción que hace Tobacco Reviews de este tabaco es cercana o está por ahí. Ese dulzor del que se habla y que ahora lo siento, no lo sentí en el encendido en las primeras caladas, ahora sí lo siento. Pero de ninguna manera es un aromático, es un tabaco, es un Virginia puro, como dicen, straight. Yo no creo que esa tonalidad de aromas que tiene relacionados con esos cítricos o la vainilla que dice que tiene, que para mí no es vainilla, probablemente sea algo de miel, pero no afecta el sabor y la neutralidad del tabaco. Hay una cierta reminiscencia de miel o de cítrico, aunque ciertamente no es un Virginia demasiado ácido, demasiado astringente. Es un Virginia más bien muy de fuerza media, suave, muy agradable al paladar, muy rico. Muy gentil, como digo, suavito, no tiene la robustez de, por ejemplo, Opening Night de Cornell & Diehl, pero ciertamente es un Virginia que tiene mucho sabor.
me gusta bastante. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, o que yo les estaba hablando, yo he encontrado en el poco rodaje que tengo dentro del mundo de los puros, he encontrado que es un mundo también apasionante. Y algún amigo me decía, el amigo Eduardo Nakach me decía, yo le decía que pues estoy empezando a hacer mis pinitos, comprándome por aquí y por acá un puro, etcétera. Eh, y espero pues hacer esto un tema de fumar ocasionalmente. Y me dijo, pues me temo que le va a enganchar. O algo así, me dijo, como queriendo decir, eso es lo que usted cree, pero se va a quedar enganchado. Creo que es un mundo que engancha, definitivamente es un mundo apasionante. Y conociéndome como soy yo, que ya lo he estado haciendo además, eh, yo soy de los que cuando algo le interesa se mete a fondo a leer, a investigar, a descubrir y se va hasta el fondo de las cosas para aprender, que me gusta. Y he estado leyendo mucho del tema de los puros, de cómo se arman, de las hojas, de los tipos de hojas con las que normalmente se construyen los puros, eh, las fuerzas nicotínicas del ligero, que se llama el Connecticut, de los tipos de envolturas o de capas que tienen los puros. Y en fin, hay tanto por aprender en ese mundo también que lo hace apasionante. Entonces, engancha, definitivamente engancha, no hay nada que hacer. Pero yo diría pues que mi primer amor son estas. Y alguien me decía, inclusive haciendo gracia, desde luego, ¿no? Pero me dijo, ya ponte una pipa en la boca porque ya le has traicionado demasiado a las pipas con los puros, ¿no? No es eso, no, yo no creo que esté traicionándole, no. Las pipas para mí son mis novias, mis amigas, y no las dejo. Pero es interesante también poder intercalar con algún otro pasatiempo similar, y yo creo que el mundo de los puros es igualmente fascinante. La cantidad de variaciones, de marcas, de tipos, de capas, de hojas utilizadas, de cómo se van mezclando los sabores, cómo identificar los sabores que se emanan con los humos de un puro, identificarlos en el paladar. Tiene una química, una dinámica diferente a la pipa. Quizá es menos sutil, aunque es también interesante el reto de tomar un puro y empezar a describir o encontrar esos sabores que se asimilan o se parecen, por ejemplo, al café tostado, café fuerte, café con chocolate o chocolate y el café con leche o la crema, lo picante y la pimienta, las especias, por ejemplo, la canela o los aromas de madera, como, qué sé yo, el cedro o los sabores ahumados, etc. Es decir, hay una cantidad de cosas que a uno le permite explorar cuando uno se fuma un puro. Claro que poco a poco uno va aprendiendo. Yo ahora todavía no soy capaz de decir, tomo un puro, no, y este me sabe al café tostado de altura y a la pimienta negra o verde o roja o azul o no, o sea, todavía no estoy para eso. Estoy apenas aprendiendo, como digo, y me encanta ese mundo. He pasado mucho más tiempo, ciertamente, cerca de las pipas, pero como digo, pues el mundo del puro ofrece también un apasionante mundo por descubrir, y creo que la mezcla entre los dos mundos no es descabellada y más bien es muy agradable, y creo que es estimulante también, porque hay veces que uno dice, bueno, ya no me voy a fumar un puro, digamos, no me voy a fumar una pipa, me voy a fumar un puro. Hoy no tengo ganas ni de lo uno ni de lo otro, o simplemente una semana me apetece solamente fumarme una pipa o dos, y a los puros están ahí hasta cuando buenamente me dé un deseo de acercarme a un puro y fumarlo. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que tener opciones para variar y para diversificar los gustos es interesante,
Y así es como yo lo veo, como me lo planteo. No voy a ser definitivamente de esos fumadores de puros o fumadores de cigarros que no sé, se despachan 3 o 4 cigarros en un día. No, de ninguna manera. Ni tengo el presupuesto, ni pienso asignar un presupuesto para eso. Será los que logre conseguir de cuando en cuando, ir probando uno de aquí, uno de allá para ver cuál me gusta, porque apenas estoy empezando en esto. Y pues esa es un poco mi idea de este nuevo acercamiento, o este reciente acercamiento al mundo de los puros. Y es así como yo lo veo frente al mundo de la pipa y a la afición de fumar en pipa, y que creo que no contrastan, sino que se complementan, y eso es lo bonito. Para quienes se han planteado como duda en algún momento comprarse un puro y fumárselo, háganlo. No pasa nada, es decir, para quienes que se consideran unos piperos puristas, no va a pasar nada si algún día se hacen un espacio, cogen otro camino y se fuman un día un cigarro. No va a pasar absolutamente nada en mi criterio. Y bueno, yo creo que esa es parte de la variedad de estos gustos, y bien vale probar y experimentar también, ¿no? Es decir, yo creo que los dos mundos son totalmente cargados de opciones, de variedades y de oportunidades para probar cosas nuevas, y si lo hacemos, pues yo no le veo ningún problema. Bueno, amigos, eso es básicamente lo que quería conversar. Creo que me he ido más allá de lo que pensaba, y no sé si esto responde la pregunta de este amigo suscriptor. Así es como yo comparo, cotejo o veo los dos mundos. Son complementarios, son apasionantes los dos, y no pasa nada si nuestra primera opción es la pipa. Si echamos los ojos hacia los puros o los cigarros de vez en cuando, no pasa nada. Yo creo que es, como dije, pues darle variedad al gusto, ¿no? Y nada más. Bueno, amigos, yo voy a seguir disfrutando este Cut Virginia Plug de Friedberg & Dreyer, que es un Virginia bastante de fuerza media, agradable, muy agradable, con ciertos tonos cítricos y de miel, pero que no es un aromático. Es un tabaco rico para darle variedad, y cuando uno quiere fumar algo ligero, pues creo que está perfecto, o incluso para lo que yo quería, que era hacer estas mezclas, ¿no? Me parece que junto con de pronto un buen poco de perique del que he comprado de McClelland, va a quedar muy bien, o puede armonizar muy bien. Vamos a ver, ya les contaré. Será hasta la próxima, amigos. Un fuerte abrazo desde Quito, y ya nos veremos.